Entonces proseguimos con esta serie de ejercicios de la respuesta forzada. En este caso yo voy a analizar aquella respuesta forzada que se debe a la conexión en serie de la fuente de alimentación, en este caso una fuente de voltaje, con el resistor y la bobina. Es decir, que una vez que yo accione el switch, la fuente de voltaje a partir del tiempo de referencia t igual a 0 pasará a estar alimentando al resistor y la bobina. Yo sé que la caída de voltaje en el resistor está dado por la ley de Ohm, que es resistencia del resistor por la corriente que circula a través de él, más la caída de voltaje en la bobina será igual a la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que la atraviesa, y esto es igual al valor de la fuente de voltaje. Yo, como ustedes podrán observar, yo ya no necesito hacer nada para convertir esto en una ecuación diferencial, dado que ya es una ecuación diferencial de primer orden. Y como es una ecuación diferencial de primer orden, nosotros podemos definir fácilmente a la función de peso ponderada, la que sería igual a aquella solución para la ecuación diferencial cuando nosotros igualamos todo esto a cero y tenemos coeficientes y tenemos para el operador de valores de raíces reales y diferentes. En este caso, como solamente para una ecuación diferencial de primer orden solamente tenemos una raíz real, aplica ese caso, y como el orden de nuestra ecuación diferencial es 1, mi sumatoria iría de 1 a 1, generándome un único elemento, que es este, donde como les había comentado, tenemos la respuesta libre para la ecuación diferencial cuando es igual a 0, que corresponde para el caso de un circuito RL en serie a esta expresión que ustedes ven aquí, por la constante K subíndice 1, que en este caso es igual a la derivada de la función de peso ponderada, y el orden de la derivada lo da la expresión entre paréntesis aquí para establecer que es una derivada de n-1. N va a ser el orden de mi ecuación diferencial, donde 1 es, para este caso, n es igual a 1. Entonces sería 1 menos el entre paréntesis, para denotar que aquí va una derivada, sería 1 menos 1, 0. Quiere decir que la función de que el h de 0 se escribe tal como está aquí, sin que se derive, y esta es la de 0. Ustedes recordarán de lo que vimos en la teoría, que todas las h de 0, las derivadas de h de 0, incluyendo la función h de 0 sin aplicarle una derivada, son iguales a 0, excepto aquella h de 0 cuya expresión esté dada por para este caso de una ecuación diferencial de primer orden justo por h de 0, la cual va a ser igual, de acuerdo a nuestra teoría, a 1 entre aquel coeficiente que acompaña la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original final, es decir, esta. Entonces sería 1 entre el coeficiente constante L, y ya tendríamos nuestra función de peso o ponderada. Esta función de peso ponderada nos permitiría obtener la respuesta forzada para el circuito RL de una manera más rápida y sencilla. Vamos a considerar el caso en el cual el comportamiento de mi fuente de alimentación corresponda a una función impulso unitario, es decir, aquella función que para t igual a 0 tiene un valor infinito y para t, el tiempo diferente a 0, tiene un valor igual a 0. Yo sé que para ese caso mi función de peso ponderada pasa a ser la respuesta forzada, que como sabemos que en la ecuación diferencial original final la solución es I de t, precisamente mi respuesta forzada está en términos de I de t. A la respuesta libre se le anota un subíndice 1L, y a la respuesta forzada se le anota subíndice 1F, tal como se ve aquí, porque estamos hablando de la respuesta forzada. Entonces, cuando mi fuente se comporte de acuerdo a un impulso unitario, mi función de peso ponderada es lo mismo que la respuesta libre. Ya la estaríamos definiendo para este caso. De tal manera que yo ya sé que la corriente que atraviesa este circuito en serie a partir del tiempo de referencia t igual a 0, que es cuando se conecta la fuente a mi resistor y bobina en serie, sería igual a la expresión que tenemos aquí, de I entre de 1 entre la inductancia por el número natural E a la menos R entre L por la variable T. Ahora, ¿a qué sería igual ¿A qué sería igual la caída de voltaje en mi resistor? Pues esta sería igual a, por ley de Ohm, a la resistencia por la corriente que lo atraviesa. Y esto nos da R por la I de T, que es R entre L, por el número natural E a la menos R entre L por la variable T. Finalmente,
Finalmente, ¿a qué sería el valor de mi caída de voltaje? El valor de mi caída de voltaje cuando la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función impulso unitario, la vamos a obtener fácilmente si nosotros aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a cero para todo instante del tiempo. Entonces tenemos menos el valor de la fuente, el valor en subida de voltaje de la fuente de voltaje, y es un menos porque nosotros manejamos las subidas como un menos y las caídas como un más, menos E, que en este caso sabemos que es la función impulso unitario, o sea, esta expresión que en letra griega, permítanme, ahorita les digo, la letra griega es la que nosotros manejamos para esta expresión es... Como les estaba comentando, solemos denotar la función impulso unitario a la cual va a responder el comportamiento de la fuente de voltaje para mi primer caso por una letra griega delta minúscula. Recuerden, la delta mayúscula es un triángulo, la delta minúscula es algo como una S un poco difícil de hacer, que depende del tiempo. Entonces, a partir de la expresión de la segunda ley de Kirchhoff que yo les acabo de definir, ustedes van a despejar a la caída de voltaje en el capacitor, de tal forma que tendrían el valor de la fuente de voltaje, que está representado, como les acabo de decir para este caso, por la función impulso unitario denotado por una delta que depende del tiempo menos la caída de voltaje en el resistor, lo que está aquí. Y ya tendríamos mis tres expresiones para la corriente, para la caída de voltaje en el resistor y para la caída de voltaje en el capacitor, para el caso en el cual la fuente se comporte de acuerdo a una función impulso unitario. ¿Qué pasa ahora si la fuente se comporta de acuerdo a una función escalón unitario, tal como se puede apreciar aquí? Pues bueno, nosotros sabemos que para dicho caso, la integral que me va a permitir definir la respuesta, voy a agrandarles la imagen, la integral que me permite definir la respuesta forzada sería igual a la integral que va de 0 a t de la función de peso ponderada desplazada un intervalo de tiempo tau por la diferencial de tau. Yo sé que mi función de peso ponderada mi función de peso ponderado es esta de aquí. Entonces, ¿cuál sería mi función de peso ponderada trasladada un intervalo de tiempo tau? Sería igual a 1 entre la inductancia L, por el número natural E a la menos R de resistencia entre la L de inductancia por T menos tau. ¿Y esto cómo se puede escribir también? Esto se puede escribir también como 1 entre L por E, por el número natural E a la menos R entre L por T, por el número natural E a la más R entre L por T. Recuerden, aquí es menos porque el menos de la expresión se habría multiplicado por la más que queda en el paréntesis. Y el menos de la expresión se habría multiplicado por la menos que asociada a tau del desplazamiento hacia la derecha en el plano cartesiano. Y como la integral tiene una diferencial de tau, toda aquella función que no dependa directamente de tau queda fuera de la integral, de tal forma que vamos a integrar la integral de e a la r entre L por la variable tau sería igual a L entre R por el número natural E a la R sería igual a... No, esperen, la integral del número natural E a la R entre L de tau sería igual a la L de la inductancia entre la resistencia por el número natural E a la R entre L por tau. Y si yo evalúo dicha expresión de 0 a t como está aquí, quedaría para la primera parte para la primera parte queda E a la R entre L por t del tiempo menos E a la 0, porque tau valdría 0 evaluándolo en el límite inferior, y a la 0 es E a la 0 me da 1, muy bien. Entonces E a la 0 me da 1, entonces tendría E a la menos R entre L por el tiempo menos 1. Y bien, cuando yo multiplico lo que les acabo de decir que surge de integrar y evaluar esta expresión, lo voy a multiplicar por el número natural E a la menos R entre E por el número natural lo voy a multiplicar por el número natural E a la menos R entre L por T. Entonces, llevando a cabo la multiplicación, el número natural E a la menos R entre L por T por el número natural E a la R entre L por T me da E a la 0, 1. Y luego
El número natural e por a la menos r entre l por t por menos 1 me da este menos número natural e a la menos r entre l por t. Aquí está. Aquí tengo la corriente. Aquí tengo la corriente para el caso en el cual una fuente de voltaje está conectada a un resistor y a una bobina en serie a partir del tiempo de referencia t igual a 0. Es decir, que a partir de t igual a 0, la fuente de voltaje estaría alimentando al circuito. Ahora, en este momento, ¿cómo yo obtengo a la caída de voltaje? Pues bien, por ley de Ohm, la caída de voltaje sería igual a la resistencia por la corriente. Es decir, voy a multiplicar la resistencia por la expresión que tengo de la corriente y sería R entre R 1. 1 por todo esto que me da esta expresión de aquí. Finalmente, yo voy a obtener la caída de voltaje en el capacitor. Y para definir fácilmente la caída en el voltaje en el capacitor, me acuerdo de la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 para todo instante del tiempo. Es decir, que tengo menos el valor en subida de voltaje de la fuente de voltaje más la caída de voltaje del resistor V subíndice R más la caída de voltaje del capacitor V subíndice C. Despejando, me queda que la caída de voltaje en el capacitor sería igual al valor de la fuente, que en este caso es el impulso unitario 1 menos la caída de voltaje en el resistor, que es 1 menos E a la menos R. Y multiplicando menos por más, menos por menos, más para la parte del número natural. Y esto se puede simplificar a simplemente tener el número natural E a la menos R entre L por T. ¿Qué pasaría si yo tuviera la función escalón unitario, pero no quiero que valga 1 la fuente, quiero que valga 2, o quiero que valga 3, o quiero que valga 4? Lo multiplico por un factor que nosotros hemos estado utilizando, el factor coeficiente constante A minúscula. Si yo quiero una fuente de 2 volts a partir de cuyo valor sea suministrado a partir del tiempo de referencia t igual a 0, aquí yo le pondría que A, que multiplicaría la función escalón unitario, A minúscula, sería igual a 2, si quiero 3, sería igual a 3, si quiero 4 volts, sería igual a 4, y entonces ese valor se encontraría aquí, el de A, multiplicando a todo esto, el de A multiplicando a toda esta parte, y se encontraría aquí A multiplicando a toda esta parte y a toda esta parte. Muy bien. ¿Qué tenemos? Dejen veo algo que sea importante definir en este momento. Pues no. Entonces continuemos con nuestro análisis. Bien, ahora ¿qué pasaría si mi respuesta forzada si mi respuesta forzada se debiera a que la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a una función rampa unitaria? ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos lo siguiente. En este caso me están diciendo que la fuente de voltaje matemáticamente es igual a A por T, es decir, que mi función rampa unitaria, que se suele definir por una T, está siendo multiplicada ahora sí por el coeficiente constante A mayúscula. A minúscula. Esto quiere decir que mi función rampa unitaria va a variar con respecto al tiempo, de tal forma que va a ser más grande mientras más grande sea el tiempo, es decir, va a tener un valor más grande con el transcurrir del tiempo. Y este efecto se puede acentuar si doy un valor muy grande. Se puede acentuar de tener un valor más grande a medida que avanzamos en el tiempo si A es mayor a 1. Así, por ejemplo, si yo tengo que A es igual a 2, ahora yo solamente necesitaré la mitad del tiempo para alcanzar el mismo valor que si A fuera solamente igual a 1. Ahora, ¿qué tal si yo tengo A igual a 4? Esto quiere decir que solamente necesito un cuarto del tiempo para alcanzar el mismo valor. No solo necesito un cuarto del tiempo para alcanzar el mismo valor que si A simplemente fuera igual a 1. ¿O qué tal si A fuera igual a 8? Significa que solamente necesito un octavo del tiempo para alcanzar el mismo valor que si A fuera igual a 1. Entonces aquí sí nos están dando el coeficiente constante A. Ahora, como yo tengo una función, yo tengo
Como yo tengo una función rampa unitario, la integral que me va a permitir definir la respuesta forzada estaría definida de la siguiente forma. La integral iría de 0 a t para la función de peso ponderada, que en este caso ya sabemos que es h de t, y como ahorita sí estamos definiendo una coeficiente constante a diferente bueno, que puede ser igual a 1, a 2, a 3, a que iría en este punto, tendríamos a mi función de peso ponderada, la cual está para utilizarla en la integral está siendo desplazada un intervalo de tiempo tau, por lo cual dicha función de peso ponderada quedaría definida como coeficiente constante a entre la inductancia L por el número natural a la menos, se abre paréntesis R, no, a la sí, el número natural a la menos R entre L por t menos tau. Nosotros sabemos que al hacer la multiplicación de los signos en el exponente, me quedaría la función de peso ponderada trasladada hacia la derecha un intervalo de tiempo t como a entre la inductancia L por el número natural a la menos R entre L por t por el número natural a la más R entre L por tau y la diferencial de tau. Y hay que considerar que como ahora tenemos una función rampa unitaria, vamos a colocar aquí a mi función rampa unitaria. Y ustedes dirán, pero si en el anterior caso de RC siempre derivábamos a la función que teníamos para la fuente de alimentación y luego ya la poníamos dentro de la función de peso ponderada. La razón por la cual no hacemos esto aquí es que en el caso del circuito RC, en nuestra ecuación diferencial original final, teníamos que el valor de la fuente de alimentación se le aplicaba una derivada con respecto al tiempo. Pero aquí no fue necesario aplicarle una derivada con respecto al tiempo al valor de mi fuente de voltaje para que esto quedara escrita en la forma de una ecuación diferencial original final. Esa es la razón por la cual no aplico la derivada en este caso. Muy bien. Entonces vamos a resolver bajo la interpretación por partes este ejercicio. Tenemos dos funciones. Si yo derivo con respecto a tau me daría 1. Si yo integro con respecto a tau a la r entre L de t me daría L entre R por el número natural a la R entre L por tau. Entonces, ¿qué dice la integración por partes? A esta parte queda igual. Que tenemos en la primera parte de la integración por partes, valga la redundancia, la función tau sin que aún no se haya derivado. Aquí está. Por la otra parte de mi expresión ya integrada, que es L entre R del número natural a la menos RL de tau, evaluada de 0 a t, porque la integral es de 0 a t, menos la expresión ya tau, ya derivada, que nos da un 1, por eso aquí está el menos, y aquí se encontraría el 1, multiplicada por la diferencial de tau, porque eso pasa cuando aplicamos una derivada a tau con respecto al tiempo de tau, solamente queda la diferencial de tau, por la integral de la expresión a la más R entre L por tau, que nos da el L entre R por el número natural a la R entre L por tau. Esta parte de aquí tenemos el menos, que se enfatizó aquí, menos L entre R, la integral que va de 0 a t, del número natural a la R entre L de tau, diferencial de tau. Muy bien. Ahora nosotros vamos a evaluar esta expresión, ¿cómo quedaría? A la menos R entre L por la función tiempo menos a la 0, y yo sé que una a la 0 es 1, menos 1. Y esto me da, pero aquí tenemos otro detalle, solamente nos quedaría la primera parte de nuestra evaluación, porque para la segunda parte esta se elimina, dado que tau también está aquí, y para la segunda parte de la evaluación tendríamos 0. 0 por lo demás, ya nada más me quedaría L entre R por t del tiempo, porque tau va a ser igual al tiempo, por el número natural por el número natural a la menos R entre L. Sí, permítanme. Aquí, vean esto. Lo puse como un menos, pero en verdad es un más. Es por eso que no corregí aquí, pero aquí ya lo anoté correctamente. Por eso es que tenemos más R entre L por el tiempo, evaluado en el límite superior. Y como les decía, evaluado en el límite inferior es 0, por lo cual ya no se ha anotado nada. Menos L entre R menos, aquí va menos, L entre R, ¿por quién? Por la integral del número natural por la integral evaluada de 0 a t del número natural a la R entre L de tau, y eso es igual a L entre R, que va a multiplicar a la otra L entre R, por eso tenemos L entre R al cuadrado,
por el número natural, por la integral de e del número natural e a la RL de tau evaluada de 0 a t, y eso me daría el número natural e en el evaluado en el y eso me daría evaluado en el límite superior e a la r entre l por el tiempo t, porque tau va a ser igual al tiempo t menos e a la 0, y yo sé que e a la 0 es menos 1, de tal manera que yo voy a multiplicar esta parte por la de aquí, por esta parte, voy a multiplicar esta parte por esto, para posteriormente multiplicar esta parte por esto por lo que tenemos aquí, y entonces sería L entre L 1, T pasa, T de acá pasa aquí, E a la menos RL por T por E a la RL por T me daría E a la 0, es 1. ¿Y quién falta? Déjenme veo. A se queda. L se va. T se queda. R ya quedaría así. Ahora toda esta parte por lo de acá. Y sería sería A por esta de acá, pues se queda A. Luego tendríamos L cuadrada entre L. L a la 1. 1 entre R al cuadrado queda 1 entre R al cuadrado. Y esta parte se pasa igual. Y además, toda esta parte está multiplicando a esto, que se puede escribir como reescribiendo esto que se nota aquí por esto de acá, esto de aquí. Y finalmente, si ustedes lo quieren simplificar aún más, ya nada más les hace falta multiplicar este de acá por este de aquí, y este de acá por este de aquí, que me da un 1. Aquí está. Y luego este menos 1 por el de acá, que me daría menos e a la menos r entre l por el factor tiempo. Para posteriormente factorizar, como los dos términos se están multiplicando por los dos términos, aquí tenemos a de t. Muy bien, ya obtuve la corriente. Muy bien. Ya obtuve la corriente que circula a través del circuito cuando tenemos una fuente de voltaje que a partir del tiempo de referencia t igual a 0 fue conectado a un resistor y una bobina en serie, y es decir, a partir de nuestro tiempo de referencia t igual a 0, la fuente empieza a estar alimentando dicha conexión en serie de los elementos pasivos resistor-bobina, por eso se le llama respuesta forzada RL. Y si yo quiero la caída de voltaje en el resistor, tendría que multiplicar la corriente del circuito por la resistencia, es decir, hago cumplir la ley de Ohm, lo cual me generaría esta expresión de aquí. Ahora, si yo quiero definir de manera sencilla a mi caída de voltaje en el capacitor sin tener que llevar a cabo la expresión 1, el inverso de la capacitancia, por la integral que va de 0 a t, de la corriente que atraviesa el capacitor, o sea, esta corriente de acá, por la diferencial del tiempo, yo puedo recurrir de nuevo a la ley de Ohm, la cual, como ya hemos visto en todos los análisis, me daría igual a que la caída de voltaje en la bobina es igual a la corriente de la fuente, es decir, A de t menos la caída de voltaje en el capacitor, lo cual me daría A de t menos A de t más AL entre R, y A de t menos A de t, pues nada más me quedaría la L multiplicada por un menos 1. Y aquí se aprecia cómo se confirma lo que acabo de mencionar. Solamente me queda este factor multiplicado por un menos 1, porque la caída de voltaje de R de t es la que se resta, y A de t se va con menos A de t. Muy bien. Ahora vamos a analizar el comportamiento de mi circuito para la función, cuando la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a una función rampa unitaria. ¿Qué dice la corriente? Bueno, la corriente es igual al valor la corriente sería igual al coeficiente constante A entre la constante R de la resistencia del resistor por T, lo cual me genera una función rampa cuya inclinación va a variar acorde a qué tanto valor tengamos de A. Mientras A sea mayor, la función rampa va a tener valores que para un menor intervalo de tiempo van a tener valores más grandes. Y si el coeficiente constante A fuera menor a 1, la función rampa tendría valores los cuales no se incrementan de manera proporcional con respecto al tiempo. Es decir, bueno, que sí, más bien que se incrementan de manera proporcional con respecto al tiempo,
pero no lo hacen en una relación de 1 a 1, sino que lo hacen de una relación de 0.5 a 1, es decir, que va a avanzar 0.5 unidades por cada incremento en el tiempo, o si fuera a 0. Igual a 0.2, que es decir, que va a incrementar el valor de mi función rampa a 0.2 unidades por cada incremento de un segundo en el tiempo, y así. Es decir, mientras mayor sea este valor e, la función se va a inclinar más hacia el eje vertical, de tal manera que a menor tiempo tendrá un mayor valor. Entonces, considerando esto y considerando que se le resta para la corriente una función que a medida que avanza en el tiempo esta sería mucho menor, entonces se enfatizaría este valor. Pero nuestra función rampa en la mayoría de los casos tiene lo suficiente valor como para mantenerse el comportamiento de algo que asciende a medida que el tiempo transcurre, y es por eso que para la corriente tenemos este comportamiento. Muy bien, con respecto a la caída de voltaje en el resistor tendríamos exactamente el mismo comportamiento, solo que en este caso estaría toda la expresión para cumplir con la ley de Ohm estaría multiplicándose por el factor R, lo cual me genera una gráfica que se inclina más o menos con respecto al eje T, pero con respecto al eje Y, que en este caso corresponde al del valor de la caída de voltaje, pero que tendrá el mismo comportamiento que el de la corriente. Y ahora, para la caída de voltaje en el capacitor, tenemos un valor que empezaría ¿dónde? En la caída de voltaje igual a 0. ¿Y eso por qué? Porque la caída de voltaje igual a 0 depende del tiempo t igual a 0. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un tiempo t igual a 0? Tendríamos una e a la 0, el cual me da un 1. Entonces 1 menos 1, 0, multiplicado por esto 0. Es decir, que empezamos con 0, y a medida que t va creciendo, este valor va a ser más pequeño, de tal forma que tendemos hacia el valor a coeficiente constante A por la inductancia entre la resistencia. Y de ahí viene el comportamiento de las gráficas acorde a las expresiones matemáticas que las definen. Ahora, ¿qué pasaría si la fuente de voltaje que alimenta el circuito no se comporta ni con una función impulso unitario, ni con una función escalón unitario, ni como una función rampa unitario, sino que se comporta como una función senoidal, la cuya amplitud está siendo multiplicada por el factor v sub índice m? Pues bien, ahora tendríamos escrita dentro de la integral que nos permite definir a la respuesta forzada dicha expresión seno de omega t por la función de peso ponderada trasladada, que es exactamente la misma que se ha mencionado en todos los casos anteriores, solamente que aquí cambiamos nuestro coeficiente constante A por el valor V subíndice M, tal como se muestra aquí. Ahora, nuestros amigos matemáticos, y aquí me volvió a faltar la diferencial de t, apúntenla por favor aquí en este punto, nuestros amigos matemáticos nos han dicho, miren, podemos simplificar la E a la T, por cierto, otra vez, esta A minúscula es diferente a la A minúscula que utilizo para multiplicar la función escalón unitario y rampa unitario. Esta A solamente nos sirve para explicar cómo podemos podemos escribir sin tener que recurrir a la integración por parte dos veces una integral de la función del número natural por un coseno de manera rápida y sencilla. Entonces tenemos la integral, nuestros amigos matemáticos nos dicen que en la integral del número natural e a la a de t por el coseno del argumento el coeficiente constante b minúscula por t sería igual al número natural e al coeficiente constante a minúscula por t entre el coeficiente constante a cuadrada más el coeficiente constante b cuadrada. Esto entonces es igual al coeficiente constante a por el seno del argumento del coeficiente constante b minúscula por t menos el coeficiente constante b por el coseno del coeficiente constante bt. Entonces esto lo puedo aplicar a esta expresión porque tendríamos la misma forma, solamente que cambiamos la a por el coeficiente constante r entre r de la resistencia entre la inductancia, y cambiaríamos el coeficiente constante b por el coeficiente constante frecuencia angular omega, de tal manera que yo puedo resolver esta integral de forma sencilla. Yo pasaría esta expresión tal como se muestra aquí, ahora resuelvo la integral, que gracias a esto puedo definir que es igual al número natural e elevado a la r entre l, porque es el coeficiente constante que sustituye a en esta expresión, por tau, porque estamos manejando la integral es con respecto a tau, y aquí es con respecto a t, por eso cambiamos t por tau, entre
El R entre L, que sería el coeficiente constante A cuadrada para la expresión, más la frecuencia angular omega, que sería el coeficiente constante B para la expresión, por el coeficiente constante A, R entre L, por el seno de la frecuencia angular omega, que sería el coeficiente constante B, por T, que por la tau, que se cambia T por tau, porque aquí manejamos T, pero para nuestra integral que nos da la respuesta forzada nos da tau menos la frecuencia angular omega que sustituye en la expresión que nos dan los matemáticos al coeficiente constante b, porque es el argumento de mi ángulo, que tal como se muestra aquí y aquí, del b del coseno. Del coseno. Ah, y otra corrección. Miren, esta expresión está bien. Todo lo que ven ustedes aquí se encuentra bien. Solamente que aquí puse coseno. Realmente lo que aquí va es un seno. Aquí pónganle seno. Y toda esta expresión se encuentra anotada de manera correcta, solamente que cambien el coseno por un seno. Y es justo lo que corresponde a este, y esa es la razón por la cual podemos aplicar satisfactoriamente esta expresión. Entonces prosigo. Entonces B sustituye la frecuencia angular omega del coseno del argumento de omega t, y sabemos que es el argumento omega t porque aquí utilizamos el b, y sabemos que b es sustituido para ya aplicar nuestra expresión por la frecuencia angular omega por tau. Evaluando esta expresión, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, evaluando en el límite superior tendríamos e a la rl, tal como se cuesta aquí, donde tau va a ser igual a t entre el denominador queda igual porque tenemos solamente constantes, por rl por el seno de omega, t es igual a tau es igual a t, menos la frecuencia angular omega por el coseno de la frecuencia angular omega, donde tau es igual a t, y eso es el límite superior. Evaluando en el límite inferior tendríamos menos e a la, tendríamos menos e a la 0, que me da un menos 1 de e, y dirán, pero así aquí tenemos un más. Ah, permítanme. Lo que pasa es que esta parte se va a anular. Entonces tendríamos seno de 0, 0. Y ya nada más nos quedaría esta parte, coseno. Y menos por menos, más. Por eso tenemos un más. Muy bien. Entonces prosigo con la explicación. Y entonces sería e a el e, para el evaluando en el límite inferior, que es el que me queda después de anular el límite superior, dado que seno de 0 es 0, sería entonces menos por menos más e a la r entre l, y esto multiplica 0, entonces tendría e a la 0. E a la 0 es 1, 1 está aquí, entre el denominador queda igual y tendría el coseno, ya sabemos que menos por menos más, y el coseno de 0 es 1, 1 por la frecuencia angular omega por la frecuencia angular omega, y así, y gracias a estas análisis matemático, yo tengo la expresión que les acabo de mencionar. Muy bien. Ahora yo voy a multiplicar esta expresión por esta expresión, quedándome esta parte, que sería esta parte, muy bien, dejen ver, muy bien, sí, está perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué nos queda esto? Y dirán, ¿dónde queda el número natural e? Bueno, el número natural e tendría e a la menos r entre l por t, por e a la más r entre l por t, y eso es e a la 0. E a la 0 es 1. V subíndice m por 1, es que ya saben, v subíndice m es la amplitud de la función senoidal, pues esto por 1, pues es v subíndice m por 1 es v subíndice m. El denominador l por este factor, pues me daría L por R entre L al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Ahora, esta parte pasa a escribirse exactamente igual y finalmente tendríamos esta parte por esta parte. Ya nada más multiplíquenlo. V subíndice m por la frecuencia angular omega, pues es V subíndice m por la frecuencia angular omega. Y todo esto por E a la menos R entre L por T. Y por L por el mismo denominador que tenemos aquí y aquí. Es por eso que en ambas partes del lado tenemos el mismo denominador. Claro, esta de la primera parte, como está multiplicando a la suma de seno y coseno, tenemos al seno y coseno. Muy bien. Ahora yo les voy a decir, les voy a comentar algo. Ven que nosotros tenemos nuestros amigos matemáticos nos van a dar una expresión para simplificar el seno y el coseno, la cual utiliza un más la tangente a la menos 1. Bien,
Pues dirán, ah, ¿por qué usted tachó esto? ¿Qué acaso no se utiliza la misma expresión? Lo que pasa es que sí se utiliza casi la misma expresión, pero cuando nosotros aplicamos la expresión que nos definieron nuestros amigos matemáticos, aquí no teníamos un menos, teníamos un más. Esta expresión correspondería, esta que está tachada, en específico en esta parte, correspondería si tuviéramos un más, pero tenemos un menos. Y como tenemos un menos en la expresión, para poder aplicar la expresión que nos han dado nuestros matemáticos, todo resulta casi exactamente igual, solamente que cambia un detalle. Como les repito, debido a que aquí tenemos un menos, aquí para la tangente de la menos 1 también vamos a tener un menos y todo lo demás es exactamente igual. Entonces, recurriendo a la expresión que utilizan nuestros amigos matemáticos, ¿quién sería A? En este caso, A sería, déjenles digo, A sería aquella expresión que acompaña a... Esperen, estoy analizándolo rápidamente. A sería aquella expresión que acompaña al coseno, la expresión que acompaña al coseno. A mayúscula entonces sería igual a frecuencia angular omega. De dicha... Y B mayúscula sería igual a R entre L. Una vez que hemos ubicado a mayúscula y a B mayúscula, podemos utilizar la expresión que nos han dado los matemáticos para simplificar lo que les estoy comentando. Esta parte que es la constante y que multiplica la suma de senos y cosenos pasaría igual, tal como se puede apreciar aquí. Pasa igual. Y ahora voy a simplificar la suma de senos y cosenos, que sería con la raíz cuadrada del a al cuadrado más b al cuadrado. Y nosotros sabemos que a al cuadrado es la frecuencia angular omega, mientras que b al cuadrado es la relación de r entre l. Aquí están. Del seno, del argumento que utilizan tanto seno y coseno, que es frecuencia angular omega por t, frecuencia angular omega por t, menos, que yo les había comentado la razón por la cual es menos, de la tangente a la menos 1 de a, es decir, la frecuencia angular omega, entre b, r entre l, que aplicando la ley del sándwich sería frecuencia angular omega por la inductancia L entre R. Más, volvemos a notar esta parte tal y como está. Esta de aquí, tal y como está. Aquí está. Muy bien. Y si ustedes quieren esta expresión, ya la dejarían en esta forma. Pero hay veces en las cuales los matemáticos prefieren simplificar todo esto. ¿Cómo ustedes simplificarían ¿Cómo ustedes simplificarían esta expresión? Pues miren, tienen lo siguiente. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí en el denominador? Tenemos un R entre L al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. ¿Y qué tenemos dentro de la raíz? Tenemos R entre L al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Es decir, en esta parte tenemos lo mismo que esta parte, solo que esta R entre L al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado está elevada a la 1 medio. Y aquí está elevada a la menos 1, de tal forma que 1 medio menos 1 me daría menos 1 medio, lo que es igual a tener 1 entre la raíz cuadrada de R entre L al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Ya, he simplificado esta parte de acá. Ahora me voy con la de acá. Me voy con la de acá. Si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando yo multiplico esta inductancia por el valor que tengo aquí? A ver qué pasó aquí. Veo que ahorita les digo qué pasa. A ver, L al cuadrado, eso quiere decir que aumentamos una... A ver, sacamos... muy bien. ¿Saben lo que hicieron aquí para pasar de este punto a este punto? Pues miren, lo que hicieron fue factorizar 1 entre L al cuadrado. Yo voy a factorizar 1 entre L al cuadrado. Entonces tengo R entre L al cuadrado. Si yo factorizo de esa expresión 1 entre L cuadrado, ya solamente me quedaría la R al cuadrado. Si yo factorizo la L al cuadrado de aquí, si yo factorizo la L al cuadrado aquí, tendría que aumentar una L al cuadrado. ¿Cómo puedo saber que hice correctamente mi factorización? Si vuelvo a multiplicar todo lo que está entre paréntesis en el denominador por 1 entre L al cuadrado y me vuelve a dar lo mismo. Es decir, yo cuando factoricé me quedó R al cuadrado. ¿Qué pasa si lo multiplico entre 1 por L al cuadrado? Me vuelve a quedar R entre L al cuadrado. Yo ahora tengo frecuencia angular omega al cuadrado por L por inductancia de la bobina al cuadrado. Y si lo multiplico por el factor que acabo de por el factor
que acabo de factorizar, valga la redundancia, me vuelve a quedar frecuencia angular omega al cuadrado. Es decir, he hecho bien mi factorización, con lo cual me quedaría L entre la inductancia al cuadrado por R al cuadrado más la frecuencia angular omega por la inductancia al cuadrado. Entonces yo tendría 1, yo tendría inductancia entre inductancia al cuadrado, ¿cuánto me da? 1 entre L, y por la ley del sándwich pasaría a la inductancia arriba tal como se muestra aquí. Y ya nada más tendría y todo lo de esto que está aquí se conserva y solamente tendría en el denominador R al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Perfecto. Muy bien, ahora voy a finalmente... Dejen ver cómo lo podemos factorizar aún más. Déjenme... Tengo R entre L... caray, sí se puede. Sí se puede factorizar aún más. Les digo, a veces esto es muy cansado desde el punto matemáticamente hablando, pero vale la pena en ocasiones. Si ustedes lo quieren dejar así, ya déjenlo así. Yo lo considero que ya está expresada de una buena forma en este punto. Pero miren, tenemos otra expresión acá. Y ustedes dirán, ¿cómo pasamos de aquí a acá? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a factorizar, voy a hacer lo mismo. Lo que yo hice aquí, lo voy a aplicar aquí. Es decir, voy a factorizar entre 1 voy a factorizar el 1 entre L al cuadrado. Yo sé que cuando esta parte, dentro de la raíz, que es la misma que yo tengo dentro del paréntesis, cuando yo le factorizo 1 entre L al cuadrado, me queda R cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado, la que yo ya tengo en esta posición. Entonces todavía tendría dentro de mi raíz a 1 entre L al cuadrado que multiplica a R al cuadrado más la frecuencia angular omega por la inductancia al cuadrado. Si yo le aplico la raíz a solamente ese factor, y ya la tendría que escribir fuera de la raíz y quedaría escrita como 1 entre L por la raíz cuadrada de R al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Si yo multiplico ese 1 entre L que está en el denominador por la inductancia, finalmente me quedaría un 1, lo que me permite escribir esta expresión como valor v subíndice m, que es la amplitud de mi función senoidal entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Y ya todo lo demás se escriba de forma exactamente igual. Esto pasa a estar igual y esto pasa a estar igual. Muy bien. Ahora, si yo quiero saber la caída de voltaje en el resistor, que se debe a que la fuente se comporte de acuerdo a una función senoidal, yo voy a aplicar la ley de Ohm de tal forma que la caída de voltaje en la resistencia sería igual a la resistencia del resistor por la corriente que circula a través de él, lo cual me generaría tener la misma expresión, solamente que multiplicada por el factor resistencia del resistor. Muy bien, si ustedes quieren definir a la caída de voltaje en la bobina o en el inductor, tienen dos caminos. El camino difícil, horrorosamente matemático de resolver, pero de entretenido si les encanta estar haciendo un montón de cálculos y torturarse con las matemáticas o divertirse, dirían nuestros compañeros de SEM, el cual es igual. Considerando esta resistencia, que está la expresión está enorme, nuestra caída de voltaje en la bobina sería igual a ¿quién? A la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de esta resistencia. Entonces, si quieren, háganlo. Complíquense la vida un poco. Si les gustan las matemáticas, hagan un montón de expresiones. Pero tenemos nuestra forma fácil, la que hemos estado utilizando todo el tiempo, que es gracias a ¿qué? A utilizar la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, de la cual ya hemos utilizado para simplificar nuestras anteriores expresiones, nos diría, bueno, si tú me despejas de forma correcta, yo te puedo decir, estoy hablando de la expresión que da la segunda ley de Kirchhoff, yo te puedo decir que la caída de voltaje en la bobina es igual al valor de la fuente, que en este caso es amplitud de la fuente v subíndice m por el seno de la frecuencia angular omega, argumento omega t, menos la caída de voltaje en el resistor, esto que está aquí. Y ya sé que tanto mi corriente como mi caída de voltaje en el resistor como mi caída de voltaje en la bobina se comportarán de acuerdo a una forma senoidal. Pasamos con los ejercicios. Espérenme, déjenme descanso. Bueno, ya, no hay descanso. Sigamos. Pasamos con los ejercicios.
Yo tengo el siguiente ejemplo. Mi fuente de voltaje se conecta al resistor y a la bobina conectados en serie a partir del tiempo de referencia t igual a 0. Es decir, que a partir de t igual a 0, mi fuente de voltaje pasará a estar alimentando mi resistor y mi bobina conectada en serie. Muy bien. Entonces, usted, ¿qué tal si el profesor les dice, bueno, gracias a que nosotros acabamos de definir las expresiones que nos permiten obtener la resistencia en un circuito como este, tomando en cuenta nuestro análisis tan transitorio, podemos también definir nuestra caída de voltaje en el resistor y podemos también definir nuestra caída de voltaje en la bobina. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si mi fuente de voltaje se comporta de acuerdo a un escalón unitario? Ustedes van a utilizar las expresiones del escalón unitario, que son estas de aquí. Bueno, si las quieren volver a ver de forma general, a ver, voy por ellas. Son escalón unitario. Estas acá. Aquí están. Aquí están. Muy bien, escalón unitario. Entonces las vuelvo a utilizar cuando mi fuente se comporta de acuerdo a un escalón unitario, como dice aquí, y yo ya sé el valor de la resistencia, me lo están dando, yo sé el valor de la inductancia, yo sé el valor de la fuente de voltaje, que en este caso vale 1 volt, es el valor que nos están dando al especificar que aquí es 1 volt a partir del tiempo t igual a 0, y ya pueden directamente utilizar nuestras expresiones para la corriente, para la caída de voltaje en el resistor, para la caída de voltaje en el capacitor, que nosotros ya hemos especificado en el caso en el cual nosotros tenemos un voltaje igual a 1. Y así de fácil y sencillo es. Y dirán, pero por favor explíqueme el comportamiento de la corriente para el estado transitorio o de sus caídas de voltaje para dicho estado transitorio. Y yo les respondería, bueno, en la corriente que tenemos, ¿con qué iniciamos en la corriente? Pues miren, en la corriente para el tiempo t igual a 0 tendríamos e a la 0. E a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Empezamos por 0 para la corriente. Pero a medida que este se hace más grande, este valor se hace más pequeño, por lo cual tendemos a 1 y que en este caso estamos multiplicando por el factor 0.2, dado que 1 entre 5, que es el valor de la resistencia, nos da 0.2. Y es por eso que a medida que avance el tiempo para nuestra corriente tenderemos al valor 0.2 amperes. Muy bien. Ahora, la caída de voltaje en el resistor se comporta exactamente de la misma forma, solamente que debido a que aplicamos la ley de Ohm, es decir, multiplicamos la corriente por la resistencia, que en este caso es 5 por 0.2 nos da 1, el valor tenderá a 1. En cambio, para la caída de voltaje en la bobina, nuestra expresión tiende a 0, porque tenemos un número natural E elevado a un exponente negativo. Y dirán, ¿cómo es posible que la caída de voltaje tienda a 0 para la bobina? Pero analicemos físicamente la bobina. En el estado permanente, ¿cómo se comporta una bobina? Se comporta como un cortocircuito, es decir, no habría caída de voltaje en ella. Si no hay caída de voltaje en ella, el voltaje en el estado permanente es 0. Es decir, para el estado transitorio nosotros empezamos desde un valor 1 y tenderemos a 0 para finalmente en el estado permanente, el cual se alcanza una vez que abandonamos el estado transitorio, ser la caída de voltaje en la bobina igual a 0. Y ahí está la explicación física, todo tiene sentido. Ahora, ¿qué pasaría si nos dice el profesor? No, la fuente realmente no se comporta como un escalón unitario, se comporta como una función rampa unitaria. Y esa función rampa unitaria está siendo multiplicada por el valor constante A igual a 2. Muy bien. Resuélvame esta expresión. Y ustedes me dirían, ustedes dirían, no es necesario que hagamos un gran análisis, profesor. Nosotros ya hemos obtenido la expresión general para un caso como este. ¿Qué es cuáles? Las que tenemos aquí anotadas y ya hemos analizado. Están acá. Está de acá. ¿Sí está? Aquí están, sí, son estas de aquí. Para la corriente sería esta, para la caída de voltaje en el resistor sería esta y para la caída de voltaje en el capacitor sería esta. Esta es de acá, muy bien. Y entonces, por lo cual ustedes las van a utilizar para calcular los valores que estoy mencionando, corriente, caída de voltaje en el resistencia y caída de voltaje en la bobina, en cada uno de los casos. Y como les están dando todos los valores, solamente es formulazo. Recuerden, la expresión formulazo no me gusta mucho, aunque en este caso es así una método que cuentan con las expresiones.
Pero también es importante que ustedes puedan interpretar las gráficas, lo cual ya se hizo en el análisis general para la función rampa unitario, y con base en ello puedan definir el comportamiento de la corriente y de nuestras caídas de voltaje en resistor y bobina para el estado transitorio. Por ejemplo, el comportamiento de la corriente en el estado transitorio, si la fuente se comporta de acuerdo a una función rampa, diría así. ¿Y por qué se define así? Recuerden, una función rampa, ¿cómo se comporta? Es una función con una pendiente la cual crece a medida que el tiempo aumenta. Y es por eso que se comporta de esta manera. La curva, su comportamiento en forma de curva para la gráfica se agrega debido a que se le está restando el factor, el cual tiende a 1 a medida que el tiempo crece. Y este factor, como disminuye de manera exponencial, esto nos da el comportamiento de curva para nuestra función rampa. Muy bien. La función caída de voltaje en el resistor se comporta de la misma manera, solamente que la inclinación sería distinta, solamente que la inclinación, en este caso variaría, déjenme ver, 2t, 2t, inclina... Sí, la inclinación variaría debido al factor por el cual se está multiplicando a mi función rampa unitario, para finalmente tener la caída de voltaje en la bobina, debido a una función rampa unitario, la cual tiende a 1.2 a medida que el tiempo transcurre. ¿Y eso por qué? Porque en t igual a 0 tendríamos e a la 0. 1 menos 1, 0. Empezamos aquí. Y a medida que t se hace más grande, este valor se hace más pequeño, con lo cual nos acercamos a 1.2. Y dirían, ¿pero cómo es posible que la caída de voltaje en la bobina aquí sí tienda a un valor, mientras que la caída de voltaje en la bobina, para el caso del escalón unitario, tiende a 0? Y yo les respondería, lo que pasa que la caída de voltaje en el caso de que tengamos un escalón unitario, no alcanzamos para el estado permanente un valor constante, con lo cual sabemos que la bobina se comporta como un cortocircuito. Pero para la función rampa unitaria, la fuente de voltaje no tiene un valor constante, está cambiando conforme avanza el tiempo. Eso permite que la bobina no se comporte, cuando tenemos una función rampa unitaria, como un cortocircuito, sino que en efecto haya una variación de corriente en ella, lo cual permite que exista una caída de voltaje entre sus extremos. Y como se podrán dar cuenta, todas nuestras ecuaciones matemáticas tienen lógica tanto del punto de vista del análisis analítico como desde el punto de vista del análisis físico. Y por este video tutorial terminamos. En los próximos videotutoriales vamos a abundar más en ejercicios donde veamos respuesta libre, respuesta forzada, tanto en circuitos RC como en circuitos RL. Por el momento es todo. Nos vemos después. Hasta pronto.